Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Buenas noches, guardianes, bienvenidos también, por supuesto, a compartir una nueva noche de terror, a los amigos que nos sintonizan, a todos los que nos eligen noche a noche. Gracias por estar allí, gracias por elegir la noche de los guardianes. Bueno, y esta noche vamos a contar, tenemos varias historias para compartir con ustedes, algunos audios y unas pocas historias de las que nos han solicitado, que hemos podido encontrar como para repetir, porque hay mucha gente que ya la ha escuchado, hay otros que no, pero entre las historias que nos han pedido hemos encontrado alguna de ellas, ¿no? Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, acompañado por Adriana Córdoba, que hoy no está con nosotros, pero ella es la encargada de la producción del programa. Así que, bueno, vamos a arrancar con todas las historias, claro. Ustedes pueden mandar los mensajes de texto al 155 95 17 45. Esa es la vía de comunicación, por supuesto, para llegar hasta nosotros, que vamos a estar hasta la medianoche compartiendo buenas historias. A través del Face lo pueden hacer a la dirección del programa, que es La Noche de los Guardianes @hotmail.com. En esa misma dirección nos pueden agregar en el Face para enviar sus historias, ¿no? Que me gustaría que la gente que haya tenido algún tipo de historia, le haya pasado alguna vez algo relacionado con lo paranormal, que pueda contarnos. Aunque la historia sea corta, a nosotros nos interesa tenerla, por supuesto, para compartirla con toda nuestra audiencia. Así que, bueno, vamos a esperar entonces que nos escriban. Repito, la dirección es la noche de los guardianes @hotmail.com. Estás en la noche de los guardianes. Vamos a arrancar con esta primera historia que nos habían pedido. Esto tiene que ver con algo del Cementerio del Norte, que ya habíamos contado alguna vez, pero vamos a contar junto con esa historia otra que no habíamos relatado. Bueno, mi nombre es Lucas. Quiero contarte que esto que voy a relatarte me ocurrió hace muchos años atrás, entre 20 y 25 años atrás, y por aquel momento yo vivía muy cerca del Cementerio del Norte. Es un terreno y una casa que había pertenecido a mis abuelos y luego quedaron mis padres con nosotros. En realidad la casa está pasando el cementerio por uno de los laterales, continuación de calle San Salvador, muy bien, eso es. Continuación de calle San Salvador, muy bien. Bueno, por allí estaba la casa, unas 4 cuadras más o menos, 4 cuadras y medias de la avenida Juan B. Justo. Y dice en el relato que luego de mucho tiempo se acostumbró a aquella zona, no la casa, sino a tener que pasar siempre por el cementerio, porque los colectivos, bueno, no entraban hasta donde él vivía, y le llevó un tiempo acostumbrarse a eso. Pero después le resultaba algo natural, si bien es cierto que cada vez que pasaba por allí tenía cierto recelo. Hubo un tiempo en el que tenía un trabajo por el cual volvía siempre tarde a su casa.
Recuerdo que en aquellas oportunidades, narrando o hablando con mis amigos, contándoles que algunas noches me parecía ver alguna sombra cuando volvía, ellos me preguntaban y me decían si yo no tenía miedo de pasar por el cementerio tan tarde, porque volvía a veces 3, 4 de la mañana, más o menos, por allí. Y el escenario se pone mucho más tétrico, por decirlo de alguna manera, en el invierno, porque no hay absolutamente nadie en la calle. Imagínense, estamos hablando de aquella que era una calle de tierra, unos 20 años atrás, sin iluminación, y pocas casas en la zona. Es decir, la gente no salía tanto como sale ahora, ¿no? Así que la verdad era un poco, daba un poco de miedo, pero yo procuraba de no llevarle mucha la atención, ¿no? Y ellos me preguntaban si yo no tenía miedo de pasar por el cementerio tan tarde, y yo siempre decía que no creía en esas cosas, en realidad porque nunca me había pasado. Un poco era para ocultar también tal vez ese miedo que yo sentía, ¿no? Y yo respondía que los muertos estaban muertos, listo, que no podían hacerme nada. Una noche, en el mes de agosto, volví del cumpleaños de una amiga y recuerdo que, uno de mis compañeros me dejó de pasada sobre la avenida y desde ahí, como ya les conté, tenía unas cuantas cuadras para llegar hasta mi casa. Esa oportunidad estaba lloviznando, no muy fuerte, pero yo recuerdo que en realidad había comenzado a llover y había muchos refusilos. Yo apuré un poco el paso antes de que se largase la tormenta para no mojarme tanto, y recuerdo que habría caminado una media cuadra desde la avenida para adentro cuando de pronto diviso la figura de una persona que caminaba por una pequeña veredita que tenía el cementerio al costado, que era de tierra. Es decir, yo iba caminando por lo que es calle San Salvador. De un lado de la calle hay casas y del otro lado de la calle todo el paredón del cementerio del norte, por supuesto. Bueno, tenía una pequeña veredita de tierra y me pareció extraño ver a aquella mujer a esas horas caminando sola por ese lugar, ¿no? La vereda del cementerio. Habían unos pocos árboles también. Recuerdo que al mirarla bien, me pareció extraño la ropa. Era como una ropa antigua. De pronto bajé la mirada y cuando volví a mirar no la encontré. Pero a los segundos vi de nuevo a esta mujer, pero fue algo extraño porque fue como cambiando, ¿no? De aquella figura con un vestido claro, acercándose hacia uno de los árboles por esa veredita, fue cambiando hasta quedar como una sombra muy oscura, la silueta de una persona. Aún no había caído en cuenta de lo que podía ser, cuando de pronto siento que me llaman por mi nombre. Y al darme vuelta, veo una mujer que caminaba encorvada detrás mío. Aquella mujer tenía unas ropas oscuras, como si se tratara de una persona de la calle, como un indigente, como un linchera. Me asusté mucho en ese momento, me sobresalté, porque cuando la vi estaba como a unos 5 metros de donde yo caminaba, y en eso se produjo un refusilo y en cuestión de un segundo esta mujer ya estaba a mi lado, como si se hubiese desplazado en segundos. Asustado me comencé a cruzar hacia la vereda del frente, es decir, para caminar por la vereda de las casas. Yo iba por el medio de la calle y nuevamente escuché que me llamaron por mi nombre. Aquella mujer que había visto unos segundos antes desapareció. Yo miraba para todos lados buscándola, con un poco de miedo, debo confesar, pero no la veía, no la encontraba. Y de pronto siento el ruido
de unas uñas en el pavimento, en la vereda, perdón, cuando camina un perro, por ejemplo. Y justamente cuando me doy vuelta, había un perro que la primera vez que lo vi era normal. Y como desconfiaba porque venía cerca mío, lo miré de nuevo y esta vez ya no era el mismo animal, el mismo perro que yo había visto segundos antes. Me impresionó porque al observarlo bien tenía la cabeza como muy alargada, y me di cuenta que era algo malo. Estaba muy asustado en ese momento. Algo me llamó la atención sobre la vereda del cementerio, es decir, la vereda del frente. Aquella sombra me acompañaba, caminaba, se desplazaba en la misma dirección que yo, pero por la vereda del frente. Donde suelo estar, la vi sobre la pared. Yo iba atento a eso, ¿no? A esa aparición. Iba atento a aquel animal, ya con miedo. Había perdido, no sé, la noción de dónde estaba. En ese momento, bueno, veo que aquella sombra, es decir, la silueta de aquella persona, iba como por la pared del cementerio. Cada tanto escuchaba mi nombre, escuchaba que me llamaban por mi nombre. Lo extraño es que cada vez que yo sentía que me llamaban, que cada vez que yo sentía que decían Lucas, aquella voz hacía que me recorra un frío por todo el cuerpo. Sentía miedo, la voz me producía miedo. Hasta que en un momento, cuando estaba a punto de pasar al cementerio, volví a escuchar que dijeron Lucas muy cerca de mi oído. Y terminaron la frase diciendo, no todos estamos muertos. Fue muy extraño porque yo lo escuché muy claramente. No sé de dónde saqué fuerzas y comencé a correr. Y por más fuerte que corría, aquel perro que les cuento, que el animal, iba siempre a mi lado. Hasta que llegué a mi casa, por momentos sentía que me iba a atacar. Era un animal que de cuerpo era como un perro común, pero la cabeza era muy grande. Y al llegar a mi casa, entré empujando la puerta de afuera, que era un portoncito, una reja. Vi como aquel perro, de pronto, se incorporaba como si fuese una persona y volvía caminando hacia el cementerio. Me costó mucho tiempo, volver a pasar por el cementerio luego de esto en las noches. Yo tenía un gran problema porque trabajaba de noche y tenía que volver sí o sí tarde. Bueno, durante mucho tiempo me esperaban allí para acompañarme hasta la casa. Mi padre, por ejemplo, a veces mi tío, porque yo no quería volver solo. En una oportunidad, volviendo con mi tío también, mientras caminábamos por la calle, estaba la luz cortada, no había demasiada luz en realidad en la calle, había un foco nada más por esquina, pero las luces de las casas estaban apagadas, porque de hecho estaban cortadas, y la oscuridad era importante. Entonces, en un momento cuando íbamos casi por la mitad del cementerio, vimos que un perro muy grande se paró junto a una morera que había allí. Y en el momento en el que nosotros íbamos pasando, se cruzó delante nuestro. El olor que tenía este animal fétido nos causó náusea a los dos. Pero no solo eso, sino que en ese mismo instante los perros de la cuadra comenzaron a aullar, todos, de una forma lastimera que daba mucho miedo. Mi tío me tomó del brazo y me dijo, es el familiar. Y me dijo, no te des vuelta. Él tomó un crucifijo que tenía, se lo puso hacia la espalda
Y yo recuerdo que nosotros caminábamos sin darnos vuelta y él con el crucifijo hacia atrás, es decir, se lo puso para la espalda. Luego me explicó, para protegerse de este animal, podíamos escuchar los gruñidos de este animal, y en un momento lo vi como cavando un pozo en la calle, por supuesto con las patas de adelante, como intentando cavar un pozo o algo por el estilo. Y sentí miedo porque mi tío me retó en ese momento por darme vuelta, pero yo le dije, mira lo que está pasando, porque me parecía algo realmente increíble. Era como si de aquel pequeño pozo de ese lugar salieran unas sombras muy oscuras, por supuesto, con formas de personas. No fueron 10 ni 15, fueron 3 o 4, pero me pareció muy extraño, ¿no? Este pozo estaba pegado o casi sobre la vereda del cementerio, y entonces en ese momento comenzamos a sentir que pasaban caminando cerca nuestro. Sentíamos los pasos en el piso de tierra, como si arrastraran los pies. Podíamos escuchar claramente que caminaban al lado nuestro, hasta que en un momento incluso nos rozaron, nos chocaron, hasta que llegamos a casa. No solamente nosotros, sino que mucha gente de la zona, mucha gente de allí, ha relatado historias, ¿no?, de hechos que les ha sucedido en el cementerio. Cuando por la parte de atrás del cementerio, yo no recuerdo bien si es la calle Luis Nogués, que ya nos han contado alguna vez, según relata también Lucas, mi abuelo cuenta que muchos años atrás, en una oportunidad, en ese lugar, es decir, en la parte de atrás del cementerio, por esa calle, se aparecía siempre el familiar, y que iba acompañado de un hombre que los mayores, la gente del lugar, los más viejos, decían que se trataba de un demonio, y que cuando se le aparecía por las noches a la gente que iba sola, o en algunos casos en las casas incluso de la gente que vivía por allí, al poco tiempo moría alguien de la familia. Mi abuelo cuenta que una vez volvía en bicicleta de la casa de un compañero de trabajo. No era muy tarde, eran 12:30 aproximadamente, pero ya no había nadie en la calle. Y entonces él le llamó la atención algo que se movía junto a la pared del cementerio. Pensó que podía ser un perro y iba atento, porque muchas veces lo atacaban porque él iba en bicicleta, ¿no? Pero cuando pudo ver bien, se dio cuenta que se trataba de una mujer que estaba como arrodillada junto a la pared del cementerio, y entonces en ese instante vio que prendía una vela. A él le pareció muy extraño esto, ¿no? Y bueno, siguió camino hacia su casa, y al día siguiente, ya era fin de semana, según él cree, era un día sábado a la mañana, se puso a comentarlo y a contarle a algunos de los vecinos, y fueron hasta el lugar para ver. Y encontraron allí lo que llaman despachos de trabajos. Había como la tierra estaba manchada como con sangre, lo mismo que la pared. La vela, por supuesto, se había consumido completamente, y el cebo estaba sobre la tierra, y además habían algunas otras cosas. Creen que eran pedacitos de hueso, según ellos relatan, ¿no? Y con una foto, con una foto que estaba quemada, que tenía un agujero donde iba la cara de una mujer. Era una foto de una mujer que donde estaba la cara tenía un agujero como quemado. Esto, les pareció extraño a ellos, y se pusieron atentos para si pasaba alguna otra vez que alguien veía algo de esto, para que juntos fueran a correr a aquella mujer. La cuestión es que no volvieron a verla, pero sí se encontraron restos de trabajos allí. Cuando pasó 10 días aproximadamente de esto, que habían encontrado esas cosas allí junto a la pared del cementerio, en una casa que estaba en la esquina, aproximadamente una cuadra de la esquina del cementerio, en diagonal, había una señora que vivía con su marido, solo, un matrimonio muy mayor, y cuando él se fue,
según creen, al cobrar la jubilación, cuando volvió, se dio cuenta o se encontró con su esposa muerta. Lo extraño es que se había quemado gran parte de esa prefabricada que tenían, estaban separadas, tenía una habitación de una prefabricada acá, la otra un poquito más allá, entonces no es que se quemó toda la casa, sino el lugar donde ella estaba, que era como la cocina. Este señor relata, y la gente de allí cuenta, que no se había quemado absolutamente todo, ¿no? Que este hombre encontró en el piso una caja de madera con la forma de un ataúd chiquito, y que dentro había tierra, habían huesos y habían algunas otras cosas que servían para hacer trabajos. Según este señor relataba, él no sabía que su mujer hacía trabajos, pero bueno, todos dudaban, porque el que quería hacer un trabajo iba a buscarla a la casa. Cuando encontraron a esta mujer sin vida, tenía el rostro completamente desfigurado, quemado, como si le hubiera dado una llama muy fuerte. Lo extraño es que en esa cocina había solamente un brasero, no tenían cocina a gas, tenían un brasero que para ese momento estaba apagado, que de allí no podría haber salido una llama con la magnitud de poder deformarle, quemarle el rostro hasta prácticamente desaparecerlo, ¿no? Entonces ellos se acordaron de la foto que aparecía aquella mujer sin el rostro, es decir, con el rostro quemado, y lo relacionaron directamente con este hecho. En el lugar, en la zona, habían algunas mujeres, algunas curanderas, ¿no?, por aquellos tiempos, que se encargaban de hacer trabajos, aprovechando la cercanía con el cementerio, del lado de afuera siempre, por supuesto, pero según mis familiares, se encontraron, durante mucho tiempo allí, se encontraban despachos de trabajos, y también dicen que durante mucho tiempo paseaba por esa vereda del cementerio, de la parte de atrás, un perro muy grande, que ellos decían el familiar, que en muchos casos encontraban los animales, los perros, muertos, o en algunos casos, como en el de la familia Toledo, según me relatan, los perros se habían vuelto, tenían 3, y el día siguiente, una noche en realidad, lo escucharon aullar y veían cómo este perro paseaba por la calle. Y al día siguiente, estos perros que ellos tenían se volvían contra ellos, es decir, los atacaban como si no los conocieran, al punto que tuvieron que sacrificarlos, ¿no? Recuerda que hay una mujer que, bueno, en una oportunidad volvía con su hijo también medio tarde de la casa de otra de sus hijas, y que cuando venían por esa misma calle vieron a este perro aparecer y echarse en medio de la calle. Dicen que cuando iban llegando, este chico le decía: mamá, vamos por la vereda, ese es el familiar, yo tengo miedo. Estamos hablando de un muchacho de unos 20 años aproximadamente, y esta señora le decía: no tenés que tener miedo, no te va a hacer nada. Y cuando iban acercando hacia él, el perro seguía echado en el piso. Era un perro completamente normal, nada más que pero muy negro, y con las patas muy anchas, las 4 patas muy anchas. Al pasar por el lado, esta mujer le pegó una patada, y dice que el animal dio un grito, y en ese instante comenzaron a aullar todos los perros de la zona. Comenzaron a aullar de una forma muy lastimera, y que el animal se deshizo en el piso como si fuera tierra, quedó como un montículo de tierra delante de ellos. Bueno, llegaron a su casa, este chico le decía que no tendría que haber hecho eso, y al día siguiente, cuando esta mujer se despertó, comenzó con un dolor fuerte en la pierna, que se fue incrementando, hasta que simplemente las arterias de la pierna habían dejado de llevar sangre, así que tuvieron que cortarle aquella pierna. Esa mujer quedó para siempre en una silla de rueda, y ellos aseguran que fue, por supuesto, por esta situación que ocurrió allí. Mucho tiempo después siguieron siendo testigos de apariciones, sobre todo de lo que ellos llamaban el perro familiar. Estás en la noche de los guardianes.
Bueno, vamos a continuar. Tenemos otro relato, por supuesto. Ustedes van a ir viendo, ya los conocen, cuáles son el que vamos a repetir, porque bueno, no vamos a contar ahora un par de relatos. Así que a prestar atención quienes lo pidieron. Mi nombre es Santiago, soy oyente desde hace un tiempo y quiero contarte que años atrás, cuando cumplía los 21 años, tuve una experiencia relacionada con lo paranormal. Fue exactamente un día viernes que fuimos con mi papá y 2 amigos a pescar en un lugar muy conocido en Santiago del Estero, para los pescadores, por supuesto, muy conocido, que es en la zona del río Salado, lo que todos conocen como la costa. Y a mí me entusiasmaba mucho, me gustaba muchísimo, por supuesto. Y recuerdo que en aquel viaje llegamos a la tarde y durante toda la noche nos quedamos pescando y comiendo un asado, bueno, ya relajados, ¿no? Luego del viaje. Al día siguiente, yo dormí casi durante toda la tarde, así que a la noche, imagínense, estaba sin sueño y con ganas de quedarme a pescar. Recuerdo que a eso de las 3 de la mañana, mi papá y uno de los que estaban con nosotros se fueron a dormir y yo me quedé con un vecino mío llamado Luis, pescando los dos solos aquí, en aquel lugar, ¿no? Los pescadores saben que no es algo, que es algo totalmente normal quedarse de noche solo o acompañado por ahí con 1 o 2 amigos pescando a la orilla del río, ¿no? Recuerdo que luego de estar 1 hora aproximadamente comenzamos a escuchar un ruido, un sonido, como si se tratase de un pájaro grande. Uno por ahí escucha pasar, por ejemplo, los chumucos o alguna garza, y con el ruido del aleteo se da cuenta, ¿no?, que son estos animales. Pero lo que escuchábamos nosotros en ese momento era algo mucho más grande. No sé, yo cuando me puse a pensar, pensé tal vez algún carancho, pero por las noches no andan. Y bueno, lo tomé como algún animal, simplemente eso, ¿no? Y de pronto escuchábamos que gritaba. Recuerdo que Luis me dijo, ¿qué es eso? Me preguntó como extrañado y me dijo, acompáñame a ver. Y fuimos caminando, curiosos, alejándonos unos metros de donde estaban las carpas, y de repente lo vimos. Mi amigo me dijo, mira, me parece que es un pavo, me dijo. Y lo comenzamos a seguir, porque este animal parecía estar herido. Pero cuando nosotros nos acercábamos, el animal se alejaba más, y en un momento, cuando tomamos en cuenta dónde estábamos, nos habíamos adentrado bastante en el monte, es decir, no nos habíamos metido 300, 400 metros, pero nos habíamos adentrado un poco en el monte. Fue entonces cuando yo le dije, bueno, déjalo, volvamos, porque bueno, simplemente tenía ganas de ir a pescar y no quería seguir persiguiendo ese animal, y me da un poco de miedo estar en medio de ese monte que no conocíamos, ¿no? Él insistía en que lo agarráramos, y bueno, yo lo acompañé porque él siguió caminando un poco más. Él llevaba la linterna y yo le dije que me volvía. No le digo, no me vuelvo porque no quiero seguir más adelante. Él se dio vuelta para volver conmigo, y de repente los dos sentimos un golpe desde atrás y caímos al piso. Yo no entendía qué pasaba en ese momento. Pensé en esa fracción de segundo que mi amigo me había empujado, tratando de hacerme una broma, pero el golpe había sido fuerte y me di cuenta que los dos habíamos caído al piso. Me levanté entonces y vi delante nuestro, a unos metros, algo que parecía porque veía la silueta de una mujer. No podía verle el cuerpo. Llevaba como una túnica, un vestido o algo que la tapaba, que era de color negro, muy oscuro. Tampoco veíamos sus pies ni su rostro. Solo podría explicarte que yo sentía dentro mío que era muy malo. Podíamos ver claramente la silueta de una mujer, pero no podíamos verle. Yo tenía esa sensación
de que se trataba de algo muy malo. Y estaba casi paralizado por el miedo, igual que mi amigo. Y entonces nos levantamos y le pregunté qué pasó, lo mismo que me preguntó él. Y escuchamos ese grito, como si fuera un animal, nuevamente, pero esta vez se trataba de aquella aparición. No sé cómo, pero salí corriendo y mi amigo detrás mío, porque estábamos dentro de ese monte, digamos, que no conocíamos, e íbamos chocándonos con algunas ramas, con algunos de algunos árboles, ¿no? Pero por el miedo que sentía en ese momento ni me daba cuenta. Mi amigo venía detrás mío y de pronto escuché a mi amigo que me llamaba, comenzó a llamarme, muy asustado por mi nombre, ¿no? Me llamaba, me gritaba: Santiago, Santiago, ayúdame. Lo vi en el piso cuando me di vuelta y aquella mujer parada detrás de él. Yo no sabía qué hacer, si volverme porque me paré o seguir corriendo porque estaba muy asustado. Aquella mujer, que tendría 1,60 m aproximadamente, se fue como si su figura se agrandase un poco y de pronto levitó detrás de él. Fue estúpido lo que hice, porque yo me agaché, levanté un pedazo de una rama que había allí, unos terrones grandes, y comencé a tirárselos. Yo estaba muy nervioso, la insultaba porque había escuchado que había que insultar. Y recuerdo que de solo estar, en un momento cuando me levanto, me agacho para levantar un terrón, cuando vuelvo a mirar, ya no estaba. No entiendo en qué momento, porque fue cuestión de segundos nada más. La cuestión es que le grité a mi amigo que se levantara, lo llamaba, pero él me decía que no, me decía, me señalaba atrás mío, me señalaba, y cuando me di vuelta, vi casi pegada a mí a aquella mujer. Tenía en la cara, su rostro, solamente de huesos. Las órbitas de sus ojos oscuras me produjeron pánico. Podía verle la boca, pero sin los labios, con todos los dientes expuestos, y dio un grito que cada vez que lo cuento o lo recuerdo me estremece. En ese momento caí al piso y a 4 pies intenté acercarme hacia donde estaba mi amigo, mientras veía aquella aparición que seguía allí estática, y comenzamos a escuchar la voz de mi papá. Mi papá le decía que se fuera, y venía rezando muy fuerte con la otra persona que había ido con nosotros el Ave María. Rezaba fuerte y la corría, yo me acuerdo claro de eso. Y la vimos de pronto elevarse como una sombra y desaparecer entre los árboles. Ellos vinieron, nos ayudaron, nos levantábamos, estábamos con mucho miedo, muy asustados, muy nerviosos. Y mientras salíamos de aquel monte, escuchábamos esa risa que jamás me voy a olvidar y que en muchas ocasiones pensé que eran inventos. Aquella risa de esa bruja. Cuando volvimos a la casa y nos encontramos con el lugar donde nosotros estábamos parando, con este señor que era el dueño de la propiedad, que volvió porque un rato después, porque estaba como vaquiano, acompañando a una gente que había ido a cazar, y nos dijo que esa noche andaba la bruja, porque nos dijo también que desde hace un tiempo que se estaban haciendo muy cerca de donde estaban ellos, una salamanca, y que incluso él tenía miedo y estaba a punto de irse de aquel lugar, porque en la noche, especialmente noche de viernes, no lo dejaban dormir. Él se encerraba dentro de ese rancho, digámoslo así, porque era muy chico. Se encerraba ahí adentro, trancaba las puertas, las ventanas, llevaba el brasero, el mechero, y ponía sus 2 perros dentro de la casa junto con él, y no lo dejaban dormir toda la noche, golpeando toda la casa, como si fueran 3, 4, 5 personas golpeándole la casa, que era de madera, toda la noche, y riéndose de él, y los perros aullando de una manera impresionante. Este señor contó que ya le había pasado 2 noches seguidas,
y que había otra gente del lugar que también le había sucedido algo parecido y que andaba con ganas de irse de allí. Aquella noche nosotros escuchamos la risa de esa mujer desde lejos y por supuesto que no nos fuimos a pescar. Al día siguiente, cuando hubo amanecido, nos quedamos pescando durante unas horas y nos fuimos como a las 6 de la tarde, y aquel señor se vino con nosotros hasta un pueblito que estaba ahí cerca, si no recuerdo era el Sausal o algo parecido, donde se quedó en la casa de su familia, porque no quería quedarse solo aquella noche, porque según él decía, esas brujas estaban allí, o esas curanderas, brujas, lo que fuera, estaban allí esa noche, y no quería pasar por lo mismo. Bueno, espero que les haya gustado mi historia que quería compartir con ustedes. Quiero contarles que hace unos minutos nada más recibí un llamado, a ver si recuerdo bien los nombres, pero me parece que es Luis quien nos habló, que me contó que hace unos días atrás venía por la diagonal, es decir, en realidad iba por dentro de Lomas, la calle que está suplantando a la diagonal, porque bueno, como sabrán, en la diagonal se está construyendo y todo eso. Y me cuenta que habían cortado las luces de las calles, es decir, todas las columnas de lo que es ahora la diagonal estaba completamente sin luz. Lloviznaba un poco y él venía en su auto aproximadamente como a las 4:30 de la mañana, tal vez un poquito antes, y había como una neblina. Dice que al llegar a un lugar donde hay un badén en Lomas, que lo conozco muy bien por supuesto, había visto él una señora con un viejito, los dos en realidad, dos personas mayores de edad, y que le hacían seña de que se detuviera. Bueno, y él iba en su auto, sintió un poco de miedo, desconfiando de la situación, y pasó muy despacio y vio la cara de angustia de esta señora y al que estaba con este hombre, con este señor también mayor, que lo vio como descompuesto, como si se sintiera mal, y paró un poquito más adelante, fijándose de que no hubiera nada más, como sentía miedo de que lo asaltaran. Y recuerda que la señora, él hizo un poco marcha atrás, abrió una de las ventanillas, y la señora le dijo: por favor, ayúdeme, mi marido se siente mal, tiene problemas de corazón. Y él le preguntó qué podía hacer, le pidió que por favor que lo acercara hasta su casa, que bueno, tenía allí los medicamentos, y sin dudar lo subió a los dos en el asiento de atrás, ¿no? Le preguntó dónde vive, y le dijo: siga por la diagonal, es antes de llegar a Tafí Viejo, le dijo esta señora. Bueno, y dice que este hombre, bueno, aceleró, salió yendo hacia Tafí Viejo. Cuando pasó el súper que están construyendo allí Gómez Pardo, mientras él conversaba muy poco con la mujer, escuchaba que se quejaba este hombre con mucho dolor. Este señor le preguntó qué le pasa al señor, es enfermo del corazón, y le dijo sí. La señora dijo que era enfermo del corazón, pero este hombre no hablaba. Dice que en un momento, cuando él le dijo, se dio vuelta para decirle, miró para decirle: usted indíqueme dónde tengo que parar, sintió un golpe en los vidrios, como si algo hubiera, un ruido sordo, como si hubieran golpeado con la mano, con las palmas abiertas, los vidrios, y tembló un poquito el auto. Dice que cuando él miró hacia atrás, vio como un humo que estaba sobre el asiento de atrás, y ya no estaban esas dos personas. Vio como si ese humo saliera desde el auto. Clavó los frenos y comenzó a maniobrar para volver. Quiso prender la luz dentro del auto, pero la luz del auto no se encendía.
Y no solo eso, sino que se le paró el auto cuando estaba maniobrando. Él pensó que era por los nervios, pero cuando le daba arranque no podía hacerlo funcionar nuevamente. Entonces se asustó mucho porque vio a estos dos viejitos caminando hacia el costado hacia uno de los costados de la ruta, hacia la izquierda en realidad, como cruzando un puentecito que había allí. Él intentó dar el arranque, no podía, hasta que los perdió de vista. Y en ese momento el auto arrancó como si nada. Dice que mientras él volvía, sentía como un olor perfumado dentro del auto, un olor, en realidad, no es que un perfume a flores, sino que sentía un olor, él lo define como cuando uno entra a una sala velatoria. Volvió, asustado, pudo encender la luz del auto, y llamó por el celular a su padre para que, se sentía acompañado mientras hablaba por teléfono, y llegó a la casa muy asustado. Le tuvieron que dar un poco agua con azúcar para tranquilizarlo, y al día siguiente se fue con su papá hasta donde él los había visto perderse, estos señores, a este matrimonio, ¿no? Cuando llegaron allí se llevaron una sorpresa tremenda, porque luego de cruzar ese puentecito está el cementerio, uno de los cementerios que hay en Tafí Viejo, ¿sí? Entonces se asustó mucho más todavía en ese momento, y me cuenta que desde entonces ha procurado no volver solo a Lomas de noche, ¿no? Por estos días. Bueno, y muchas gracias por la historia y por el aporte. Martín también nos contó una historia muy cortita, que dice que siempre escucha el programa, y él me dice que tuvo una experiencia que lo hizo pensar, lo hizo en realidad creer que hay vida luego de la muerte. Cuenta que todavía estaba en la primaria, vivían en Bellavista, y en una oportunidad recuerda que su mamá también tenía problemas cardíacos, y hubo un tiempo en el que estuvo muy enferma, estuvo muy complicada su salud. Mi papá la cuidaba todo el tiempo. Recuerda que una noche, cuando se cortó la luz, mi mamá comenzó a llamarlo, asustada, y mi papá, sin saber cómo reaccionar o cómo ayudarla, comenzó a pedir también ayuda llamándonos, porque a mi mamá le había dado un ataque de corazón. Fue algo realmente muy feo, digamos, ver a tu mamá tirada en el piso y a tu papá sin saber cómo ayudarla. Le hacía masajes apretándole el pecho, sin saber bien cómo hacerlo, por supuesto, pero llamándola. Yo no tengo de mi niñez otra imagen más triste que esta, que la de ver a mi papá desesperado, diciéndole a mi mamá que no se muera, en el piso. Imagínense la situación. Esto duró unos minutos, nosotros llorando, mi papá tratando de ayudarla, la levantó, la puso en la cama, y de pronto mi mamá en un momento fue como que respiró nuevamente y abrió los ojos. Mi papá trajo un vaso con agua, le dio unos medicamentos que ella tenía que tomar, y comenzaron a llorar los dos juntos. Mi papá le decía: te habías muerto, asustado. Y mi mamá le dijo en un momento que ella, de pronto era como si se hubiese dormido y se despertó de pronto en un jardín enorme, que dice que todos los árboles que habían allí daban luz y no sombra, que había una persona a la que no podía verle el rostro, que tenía unas ropas blancas, unas túnicas, que transmitía una sensación de paz única en su mirada, que la tomó del brazo y de un empujón la tiró al piso. Y en ese momento que la tiró al piso es cuando ella volvió en sí. Y luego estaba allí con mi papá, quien estaba llorando, desesperado, diciéndole: te moriste por unos minutos. Mi mamá de aquel día decía que no le tenía miedo a la muerte porque fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que le transmitió tanta paz, pero tanta paz,
que nunca más olvidó aquella situación.